El sol apenas asomaba sobre el horizonte cuando el desierto despertaba en un susurro de arena y viento. La luz dorada se filtraba entre los riscos, iluminando los cañones como si fueran gigantes dormidos. En uno de esos estrechos corredores de roca, Nayeli, la joven guerrera apache, avanzaba con pasos ágiles y cautelosos. Su respiración era contenida, medida, mientras sus ojos negros recorrían cada sombra, cada trazo de tierra removida que pudiera delatar la presencia del enemigo. A sus 20 años había aprendido a leer el desierto mejor que muchos hombres que habían vivido toda su vida en él. Cada roca, cada arbusto, cada curva de la tierra le hablaba, y ella sabía escuchar. Pero aquel día incluso el desierto parecía distinto. Una tensión invisible vibraba en el aire. Los pájaros, que normalmente sobrevolaban las crestas, permanecían en silencio, como si advirtieran la inminente tragedia. Nayeli llevaba en sus hombros la responsabilidad de proteger a su pequeña banda. 3 ancianos, un niño y su hermano menor, Tayán, que corría a su lado con los ojos grandes de miedo y confianza. Ella sentía el peso de cada vida sobre sus hombros, y aunque la adrenalina corría por sus venas, su corazón no dejaba de latir con un ritmo feroz y consciente. De repente un silbido cortó el aire. No fue un silbido amistoso ni un aviso tribal. Era el sonido metálico de un rifle apuntando a la distancia. Nayeli se lanzó al suelo, arrastrándose por la arena con la habilidad de quien ha nacido y crecido entre el peligro. A su alrededor, las rocas ofrecían un refugio imperfecto, un escondite que solo podía retrasar lo inevitable. Los soldados avanzaban como sombras, sus botas levantando nubes de polvo, sus rifles brillando al sol como relámpagos congelados en el tiempo. «¡Corre, Tayán!», gritó Nayeli, aunque sabía que no podía ir demasiado rápido. Sus piernas estaban cansadas, su cuerpo resentido por heridas previas que aún dolían. Cada paso era un desafío, un combate entre la desesperación y la supervivencia. Ella había sido entrenada para luchar, para enfrentar la muerte sin temor, pero esta vez sentía algo distinto, un nudo en la garganta, un temor que no podía ignorar. Sabía que la vida de su hermano y de los ancianos dependía de ella, y eso hacía que el peligro se sintiera aún más intenso, más real. Un disparo resonó. La bala silbó cerca de su cabeza y se incrustó en la roca detrás de ella. Nayeli apretó los dientes y corrió hacia un estrecho paso en el cañón, donde las sombras podían esconderlos temporalmente. Pero los soldados eran muchos y el tiempo no estaba de su lado. Mientras avanzaba, vio que Tayán tropezaba con una piedra. El niño se levantó rápidamente, pero no lo suficiente para evitar que un soldado apareciera en el sendero frente a él. En un instante de instinto puro, Nayeli se lanzó hacia su hermano, empujándolo al suelo. El disparo que habría acabado con su vida rozó su hombro y le dejó un ardor que recorrió todo su brazo. «¡Nayeli!», gritó Tayán con lágrimas en los ojos. «Silencio», respondió ella con voz firme, aunque su corazón golpeaba contra su pecho como un tambor desbocado. En ese momento un resbalón la traicionó. La arena cedió bajo sus pies y cayó por la ladera del cañón. Sintió el aire golpeando su rostro mientras caía, y por un instante creyó que la muerte la tenía entre sus manos. Cerró los ojos, no por miedo, sino para prepararse para el impacto, para aceptar lo inevitable. El mundo se volvió un torbellino de luz y viento, y un pensamiento fugaz cruzó su mente. «Si muero, que Tayán sobreviva». El golpe contra la tierra fue brutal. Dolor, oscuridad y un silencio absoluto llenaron su mente. Por un momento todo desapareció. El sol, la arena, los disparos, el grito de su hermano. Solo quedó la sensación de vacío, un lugar donde ni la vida ni la muerte parecían tener presencia. Y entonces algo extraño ocurrió. Un murmullo, un movimiento, un calor que no pertenecía al desierto. Nayeli no lo sabía todavía, pero aquel sería solo el primer instante de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Mientras los soldados avanzaban y su banda desaparecía entre las sombras del cañón, Nayeli yacía allí, entre la vida y la muerte, sin saber que su destino estaba a punto de dar un giro imposible de imaginar. El olor a heno y a madera vieja llenaba la pequeña cabaña cuando Nayeli abrió los ojos. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas gastadas, dibujando franjas doradas sobre su rostro. Por un instante su mente vaciló. El desierto, los disparos, la caída. ¿Era un sueño? La fiebre y el dolor todavía la mantenían débil, y cada respiración era un recordatorio de que su cuerpo había sobrevivido a lo que ella misma había creído imposible. Sentada en la cama, trató de incorporarse, pero un dolor agudo en el hombro la obligó a quedarse quieta. A su alrededor, todo parecía extraño y silencioso. No había rocas, ni polvo levantado por botas, ni gritos ni disparos. Solo el canto lejano de un gallo y el crujido de la madera vieja bajo el peso de la vida cotidiana. Fue entonces cuando vio la figura de un hombre a su lado.
Ethan Graves, el granjero que la había encontrado entre la lluvia y la sangre, se inclinaba sobre un tazón de agua caliente. Sus manos eran ásperas, sus dedos curtidos por años de trabajo duro, pero sus movimientos eran gentiles. Al percibir que ella despertaba, levantó la vista con una mezcla de alivio y cautela. Sus ojos, de un azul profundo, eran serenos pero firmes, como si contuvieran historias de pérdidas y sobrevivencias propias. «Estás despierta», dijo con voz grave pero calmada. «No sabía si lo lograrías». Nayeli lo observó con desconfianza. Cada fibra de su ser estaba acostumbrada a luchar, a desconfiar de cualquiera que no perteneciera a su tribu. Los hombres blancos, había aprendido, eran impredecibles. Algunos eran crueles, otros indiferentes. Pero ella no había olvidado su herida ni la sensación de caer entre la vida y la muerte. La idea de depender de él le resultaba insoportable. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz apenas audible. «En mi casa», respondió Ethan calmadamente. «Estabas a punto de morir. No podía dejarte allá afuera». El corazón de Nayeli latió con fuerza. La ira y el miedo se mezclaron con la incredulidad. No podía entender cómo alguien tan ajeno a su mundo podría haberla salvado. ¿Por qué? Por compasión, curiosidad, deber. La pregunta quedó flotando en el aire mientras ella miraba las paredes de madera, los utensilios de cocina colgados con orden, el fuego titilante de la chimenea. Todo era tan distinto, tan humano, tan pacífico. Ethan la ayudó a incorporarse, apoyando suavemente su brazo sobre el hombro de Nayeli. Cada movimiento provocaba un dolor que recordaba la caída, pero ella soportó, observando cada gesto, midiendo sus intenciones. A su lado, una niña de unos 7 años, Lila, asomó la cabeza desde detrás de la puerta. Sus ojos oscuros y curiosos se fijaron en Nayeli con una mezcla de miedo y fascinación. La guerrera apache, acostumbrada a ver rostros tensos y hostiles, se sorprendió de la inocencia reflejada en los de la niña. «Hola», dijo la niña con voz suave. «¿Estás herida?». Nayeli apenas asintió, incapaz de hablar con claridad. Era la primera señal de que podía confiar, aunque solo fuera un poco, en este extraño entorno. Mientras Ethan preparaba un vendaje limpio, Nayeli notó la rutina meticulosa del granjero. Cada acción era práctica y paciente, como si el tiempo mismo se detuviera para que no cometiera errores. No había prisas, no había violencia, solo cuidado y atención. Durante horas, Nayeli permaneció en la cama mientras Ethan curaba su herida, limpiaba la sangre seca y ajustaba los vendajes con precisión. No dijo una palabra más de la necesaria, y ella tampoco. Ambos entendieron, sin hablar, que había un respeto tácito. Él no la tocaría más de lo necesario, y ella no intentaría huir mientras su cuerpo todavía no podía sostenerse. Al caer la tarde, la guerrera apache cerró los ojos un momento, exhausta, mientras el calor de la chimenea acariciaba su espalda. Por primera vez desde la emboscada sintió un ligero alivio, aunque su corazón seguía alerta. Había sobrevivido, pero su vida ya no estaba en sus manos. Dependía de alguien que no conocía, en un lugar que no comprendía, entre un mundo que se le hacía extraño. Y aún así, por primera vez en días, Nayeli permitió que un hilo de esperanza se filtrara en su mente, porque aunque el peligro seguía latente fuera de esas paredes de madera, dentro de la cabaña había algo que la vida apache no le había enseñado. La posibilidad de que alguien pudiera salvarte sin pedir nada a cambio. El día amaneció gris y pesado, con nubes que parecían aplastar el horizonte. La tormenta de la noche anterior había dejado el aire denso y húmedo, y los charcos reflejaban un cielo encapotado, mezclando el azul y el gris con un brillo metálico. Nayeli se movía con cautela por la cabaña, su cuerpo todavía débil por la herida. Cada paso era un recordatorio de la caída en el cañón, de la bala que había rozado su hombro y de la incertidumbre que la esperaba más allá de estas paredes. Ethan observaba desde la mesa mientras ajustaba algunas herramientas de labranza. Cada tanto levantaba la vista hacia Nayeli, midiendo sus movimientos, asegurándose de que no intentara hacer demasiado. Él había aprendido a leer los signos del cuerpo humano, la manera en que alguien herido intentaba mantener su dignidad incluso cuando la fuerza le faltaba. Pero más allá de eso, había algo en Nayeli que lo intrigaba. La combinación de fuerza y fragilidad, de orgullo y vulnerabilidad que no se podía enseñar ni aprender. ¿Puedes caminar hasta la cocina?, preguntó con voz firme pero suave. Solo quiero que bebas algo caliente. Nayeli lo miró, evaluando la distancia. Cada músculo le dolía, y su orgullo le decía que no podía depender de nadie. Pero la curiosidad también tiraba de ella, un hilo invisible que la acercaba a este hombre que la había salvado de la muerte. Con un esfuerzo controlado se levantó, apoyándose primero en la pared y luego en la madera de la cama. Cada movimiento provocaba un dolor agudo, pero Nayeli no hizo un sonido. Aprender a controlar el cuerpo había sido parte de su entrenamiento apache. Demostrar debilidad no era una opción. Mientras avanzaba lentamente, Laila apareció de nuevo.
sus ojos brillando con una mezcla de admiración y cautela. La niña extendió un pequeño tazón de sopa. Nayeli dudó un instante recordando que no podía confiar completamente en aquel mundo extraño. Pero la calidez de la sopa y el gesto inocente de la niña la convencieron. Tomó el tazón con manos temblorosas y bebió un sorbo. El sabor simple pero nutritivo la reconectó con la vida de una manera que no había sentido en días. «Gracias», dijo finalmente, su voz ronca por la fiebre y el cansancio. Ethan, que había permanecido en silencio observando, asintió ligeramente. No era necesario decir más. Había un entendimiento tácito entre ellos. Él no la obligaría a hablar, y ella no sería hostil mientras estuviera débil. La rutina de aquel rancho se volvió un marco seguro para Nayeli, un espacio donde el mundo no amenazaba constantemente con disparos y emboscadas. Durante los días siguientes, la guerrera apache comenzó a acostumbrarse a las pequeñas tareas del rancho. Barrer el piso de la cabaña, recoger leña, alimentar a los pocos animales que tenían. Cada acción era un recordatorio de que estaba viva y de que podía elegir cómo usar esa vida. Ethan la guiaba con paciencia, sin imponerse, enseñándole la manera correcta de sostener un balde, de encender un fuego sin quemarse, de caminar sobre el suelo irregular sin lastimarse. Cada gesto de cuidado le mostraba a Nayeli que no todos los hombres blancos eran crueles o indiferentes. Algunos podían ser protectores y confiables, y aún así, el recuerdo del cañón no desaparecía. Cada vez que escuchaba el viento moviendo las ramas afuera o el chirrido de una puerta que se cerraba con fuerza, su cuerpo reaccionaba como si los soldados aún la persiguieran. Ethan notaba esos instantes y se acercaba, no con palabras, sino con una presencia firme y tranquila, como un ancla en medio del caos. Nayeli no necesitaba explicar su miedo. Él lo entendía sin que ella hablara. A medida que pasaban las horas y los días, surgió un delicado vínculo entre ellos. No era amistad ni amor todavía, sino algo más profundo, un respeto silencioso, una aceptación mutua de la vulnerabilidad. Lila, por su parte, se convirtió en el puente entre ambos, recordándole a Nayeli que podía existir ternura incluso en un mundo tan extraño y peligroso. La niña escuchaba sus historias entrecortadas, imitaba sus movimientos y con cada sonrisa inocente, Nayeli empezaba a sentir que podía confiar, aunque fuera un poco, en la vida fuera del cañón. Por primera vez desde la emboscada, Nayeli se permitió respirar sin miedo constante. No era completa seguridad. Sabía que los enemigos aún existían en algún lugar del desierto. Pero aquí, en la cabaña de Ethan, había un respiro, un pequeño refugio donde podía comenzar a sanar no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Y, mientras observaba el sol filtrarse por las cortinas y calentarse en la madera del suelo, se dio cuenta de algo inesperado. La supervivencia podía ser más que un instinto. Podía ser un camino hacia algo nuevo, algo que nunca había imaginado. La luz del sol de la mañana caía con fuerza sobre la cabaña, iluminando cada rincón polvoriento y revelando los detalles que la noche había ocultado. Nayeli abrió los ojos lentamente, respirando con dificultad. Su cuerpo aún estaba débil, pero lo suficientemente fuerte como para darse cuenta de dónde estaba. No en el cañón, no entre el polvo y el peligro, sino en una cama con sábanas limpias y una manta que olía a madera y a hierbas secas. La confusión le nublaba la mente. Durante un instante creyó que todo había sido un sueño. El ataque, la caída, la sangre, el frío. Pero el dolor en su hombro la devolvió a la realidad. Frente a ella, Ethan se inclinaba sobre una pequeña mesa de madera, preparando agua caliente y vendajes. Al notar que Nayeli estaba despierta, levantó la vista, sus ojos azules reflejando una mezcla de alivio y cautela. Su postura era tranquila pero firme, como alguien que había pasado por muchas batallas propias y sabía que la supervivencia dependía tanto de la paciencia como de la fuerza. «Estás despierta», dijo, con voz profunda pero calmada. «Temo que no lo lograbas si no llego a tiempo». Nayeli frunció el ceño observándolo con desconfianza. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta. Había pasado la vida aprendiendo a desconfiar de los hombres blancos, y aunque este hombre la había salvado, no podía olvidar que el peligro acechaba en cada sombra. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa pero desafiante, incorporándose un poco sobre la cama. «Soy Ethan Graves. Vivo aquí», respondió él sin titubear, manteniendo una distancia prudente. «Te encontré entre la lluvia y la sangre. Pensé que no sobrevivirías si te dejaba allí». Nayeli lo miró, su mente tratando de procesar la información. Cada palabra era medida, cada gesto cuidadosamente analizado. ¿Por qué alguien que no conocía la habría salvado? El mundo que ella conocía estaba lleno de enemigos, traiciones y emboscadas. La idea de que un hombre pudiera arriesgar su vida por ella, una desconocida, parecía imposible, casi absurda. Su desconfianza se convirtió en una ráfaga de miedo y orgullo.
Con un movimiento brusco, intentó levantarse de la cama solo para que el dolor en su hombro la obligara a detenerse. Ethan notó el gesto y se acercó lentamente con las manos levantadas en señal de paz. «No te haré daño», dijo suavemente. «Solo quiero que descanses y te recuperes». Pero Nayeli no podía confiar tan fácilmente. Los recuerdos de la emboscada, el sonido de los rifles, la caída por el barranco, todo estaba demasiado fresco. Sus ojos negros se fijaron en él, buscando una señal de traición, cualquier indicio de que este hombre pudiera ser como los demás. Sin embargo, no encontró hostilidad, solo paciencia. La contradicción la confundió y la irritó al mismo tiempo. En ese instante, Lila apareció en el umbral de la puerta. La niña, pequeña y curiosa, sostenía un cuenco con agua caliente. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también una inocente admiración. Nayeli, viendo a la niña, sintió algo inesperado, un atisbo de calma, un recordatorio de que no todo lo desconocido era peligroso. Tomó el cuenco con manos temblorosas, apenas un gesto de aceptación, pero suficiente para mostrar que estaba dispuesta a observar más de cerca. Mientras bebía el agua, sus ojos no dejaban de examinar cada movimiento de Ethan, cada pequeño detalle de su entorno. La limpieza del lugar, la manera en que ajustaba los vendajes, la forma en que se movía sin brusquedad. Todo parecía extraño, casi ajeno a la vida apache, pero sorprendentemente pacífico. Por primera vez desde el ataque, Nayeli percibió algo que no esperaba. La posibilidad de que alguien pudiera protegerla sin buscar ventaja ni controlarla. La tensión entre ellos era palpable. Cada respiración, cada gesto cargaba con siglos de historia no dicha. La guerra entre pueblos, el odio aprendido, la desconfianza heredada. Pero dentro de la cabaña, esas barreras empezaban a ceder, aunque solo fuera un poco. Ethan no la presionaba, no la interrogaba. Simplemente existía a su lado, ofreciendo cuidado sin exigir nada. Y Nayeli, aunque reacia, comenzaba a comprender que la vida podía ofrecer refugios inesperados, incluso entre enemigos aparentes. Cuando finalmente dejó el cuenco sobre la mesa, una mezcla de cansancio y alivio la dominó. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose respirar sin el miedo constante que la había acompañado desde la caída. Estaba viva, estaba a salvo, y aunque todavía desconfiaba, un hilo de esperanza comenzaba a crecer dentro de ella. La vida, pensó, podía ser más compleja y sorprendente de lo que jamás había imaginado. Los días pasaron lentamente en la cabaña de Ethan. El sol caía con fuerza sobre los campos, y la vida cotidiana del rancho parecía un mundo aparte del desierto sangriento donde Nayeli había estado antes. Pero dentro de ella la desconfianza no disminuía. Al contrario, cada pequeño gesto de Ethan la mantenía en alerta. Sus ojos negros recorrían la habitación con la misma cautela que en el cañón, observando cada movimiento del hombre que la había salvado, intentando encontrar la sombra de amenaza que su mente se negaba a ignorar. «No quiero problemas», dijo finalmente, mientras observaba a Ethan limpiar los utensilios de cocina. «Solo quiero salir de aquí». Ethan se detuvo y la miró con calma, sin reproches ni prisas. Su paciencia era casi irritante para Nayeli, pero también desconcertante. En ningún momento había mostrado hostilidad, ni curiosidad inapropiada, ni impaciencia. Solo existía para asegurarse de que ella sobreviviera. «No busco problemas, Nayeli», respondió. «Solo quiero que estés bien». La guerrera arqueó una ceja confundida. Sus palabras eran suaves, casi familiares, pero en su mente el recuerdo del ataque todavía estaba presente. La emboscada, el cañón, los disparos, la caída. Era difícil aceptar que alguien que no pertenecía a su mundo pudiera actuar con tanta desinteresada bondad. Lila, la hija de Ethan, apareció nuevamente con un gesto tímido. La niña sostenía un pequeño pan recién horneado, todavía tibio. Sus ojos brillaban de curiosidad y al ver que Nayeli no lo aceptaba de inmediato, dejó escapar un pequeño suspiro. «Toma», dijo con voz baja, «no te hará daño». Nayeli dudó, pero la inocencia en los ojos de la niña era diferente a cualquier cosa que había conocido en su tribu o en el desierto. Finalmente tomó el pan, mordiendo un trozo con cautela. La calidez y la sencillez del gesto, combinadas con la aceptación silenciosa de Ethan, provocaron en ella un sentimiento extraño, la primera chispa de confianza. Sin embargo, la desconfianza no desapareció por completo. Cada palabra amable era examinada, cada movimiento analizado. Nayeli seguía esperando un momento en que todo pudiera volverse contra ella, cuando la seguridad del rancho se derrumbaría como el cañón bajo la lluvia de balas. Pero con cada día que pasaba, la rutina del rancho y la paciencia silenciosa de Ethan comenzaron a suavizar la tensión. «Debes descansar más», dijo Ethan una tarde, mientras la ayudaba a levantarse para caminar hacia el jardín de hierbas. «No puedes forzarte demasiado todavía». Nayeli negó con la cabeza. Su orgullo y su entrenamiento no le permitían ser frágil ante él.
Cada vez que aceptaba ayuda, sentía que cedía una parte de su independencia, algo que nunca había hecho frente a nadie fuera de su tribu. Pero Ethan no insistía, no exigía nada, solo ofrecía apoyo. Esa diferencia la desconcertaba, pero también la intrigaba. Con Lila como puente, Nayeli comenzó a involucrarse en tareas sencillas: regar las plantas, alimentar a los animales pequeños, ayudar a recoger la leña. Cada acción, aunque mínima, le recordaba que aún podía tomar decisiones y actuar con fuerza, incluso en un entorno que no comprendía completamente. La rutina, sencilla y ordenada, comenzó a reconstruir algo que la emboscada había roto: la sensación de control sobre su propia vida. A medida que pasaban los días, Ethan y Nayeli comenzaron a comunicarse más allá de palabras estrictamente necesarias. No era amistad ni confianza total, sino un lenguaje de gestos, miradas y silencios compartidos. Cada vez que él ajustaba un vendaje o le acercaba un cuenco de sopa, ella comprendía que no estaba allí para lastimarla. Y cada pequeño gesto de ella, un movimiento cuidadoso, una sonrisa involuntaria hacia Lila, mostraba que estaba aprendiendo a aceptar la presencia de alguien más sin perder su orgullo. Pero el pasado seguía presente. Cada vez que el viento movía las ramas fuera de la cabaña, cada crujido inesperado de la madera, Nayeli recordaba el cañón, los disparos y la caída. Su cuerpo se tensaba automáticamente y su mente se preparaba para luchar. Ethan observaba estos momentos con comprensión, acercándose lentamente sin forzarla, recordándole que la vida podía ofrecer protección y no solo peligro. Por primera vez desde la caída, Nayeli comenzó a comprender algo que su corazón se resistía a admitir. La vida podía ofrecer refugios inesperados, y no todos los hombres blancos eran enemigos. La aceptación de Ethan y la inocencia de Layla eran signos de algo más profundo, aunque todavía desconocido: la posibilidad de sobrevivir no solo con fuerza, sino también con confianza. En medio de la rutina, en el silencio de la cabaña, Nayeli entendió que algo estaba cambiando dentro de ella. La ira y la desconfianza no habían desaparecido, pero un hilo de respeto y curiosidad comenzaba a crecer. Un puente entre la vida que había perdido y la nueva que se abría ante sus ojos. Los días se deslizaban con una cadencia lenta en el rancho de Ethan. Para Nayeli, cada amanecer era un recordatorio de que había sobrevivido, pero también un desafío: aprender a moverse en un mundo que no comprendía, un mundo de rutinas, herramientas y responsabilidades que contrastaban con la agilidad y la supervivencia de su vida apache. Cada tarea, desde alimentar a los animales hasta preparar el fuego, le exigía esfuerzo, paciencia y observación. Su cuerpo aún dolía por la caída y por la bala, pero con cada movimiento, con cada paso cauteloso, sentía cómo su fuerza se reconstruía de manera distinta, más sólida y menos impulsiva. Ethan observaba cada acción con atención. No la corregía con severidad ni la trataba con indulgencia. Simplemente la guiaba con paciencia, mostrándole cómo sostener un cubo de agua sin derramarlo, cómo encender un fuego sin quemarse los dedos, cómo caminar sobre el terreno irregular del rancho sin lastimarse. Sus enseñanzas no estaban cargadas de palabras. Eran gestos, movimientos, demostraciones silenciosas que enseñaban más de lo que cualquier instrucción verbal podía transmitir. Nayeli, acostumbrada a aprender observando, comprendió rápidamente la lección, aunque su orgullo le exigía hacerlo a su manera. «Cuidado con el cubo», dijo Ethan un día, mientras ella levantaba un recipiente lleno de agua para los animales. «La madera está húmeda y resbaladiza». «Lo sé», respondió Nayeli con un hilo de voz, ajustando su agarre sin mirar directamente a él. Había algo en Ethan que la desconcertaba: la calma que emanaba, la paciencia que parecía inagotable, la manera en que no buscaba dominarla ni controlarla. En el mundo apache, la fuerza y la rapidez definían la supervivencia. Aquí, la observación y la comprensión eran armas igual de poderosas. Nayeli comenzó a entender que el cuidado también podía ser un acto de fuerza y que la protección no siempre necesitaba armas ni violencia. Mientras trabajaban juntos, Layla se convirtió en un puente silencioso entre ambos. La niña, curiosa y observadora, imitaba los movimientos de Nayeli, aprendiendo las rutinas del rancho con la misma concentración que su madre adoptiva. Nayeli, a su vez, se sorprendía de la sencillez de las acciones cotidianas y de cómo la inocencia de la niña podía suavizar la tensión que aún sentía hacia Ethan. Con cada sonrisa, con cada gesto amable, Nayeli comenzaba a percibir que no todos los humanos eran enemigos y que podía existir un espacio donde la vida y la confianza coexistieran. Una tarde, mientras recogían leña cerca del borde del rancho, Nayeli se detuvo y observó el horizonte. Los riscos del cañón donde había caído aún eran visibles a lo lejos, recortados contra el cielo rojo del atardecer. La memoria de la emboscada aún latía en su pecho,
pero algo había cambiado. No sentía el miedo paralizante que la había acompañado durante semanas. En su lugar, había una mezcla de respeto y curiosidad hacia la vida que se desarrollaba frente a ella. Una vida donde podía elegir y actuar con fuerza, pero sin la constante amenaza de muerte inmediata. Ethan, al notar su pausa, se acercó sin invadir su espacio. No dijo nada. Solo estaba allí, un recordatorio silencioso de que alguien podía acompañarla sin exigir nada. Nayeli, acostumbrada a la desconfianza, se permitió un instante de relajación, un respiro que le recordaba que la supervivencia también podía construirse en colaboración, y no solo en soledad. A medida que pasaban los días, los pequeños gestos comenzaron a tener un significado mayor. Ethan la miraba mientras trabajaba, asegurándose de que no se lastimara. Nayeli ajustaba la postura de Lila mientras alimentaban a los animales, y la niña, con su risa clara y su curiosidad infinita, recordaba a Nayeli que había cosas en la vida que valían la pena más allá de la lucha constante por sobrevivir. Por primera vez desde la caída, Nayeli comprendió que el rancho no era solo un refugio físico, sino un espacio donde podía reconstruir su identidad. Aprendía nuevas habilidades, conocía nuevas rutinas y comenzaba a confiar en que podía existir una vida más allá del miedo. No había olvidado su pasado, ni la sangre derramada, ni la traición del mundo exterior. Pero dentro de la cabaña, con Ethan y Lila, había un orden y una seguridad que le enseñaban que la fuerza también podía manifestarse en cuidado, paciencia y respeto. Al final del día, cuando el sol se ocultaba tras las colinas y las sombras del rancho se alargaban sobre la tierra seca, Nayeli se sentó junto a la chimenea, observando cómo Ethan y Lila preparaban la cena. Sintió algo que no había sentido en semanas, un pequeño destello de pertenencia. Dos mundos, el apache y el del granjero, coexistían bajo un mismo techo, y ella estaba aprendiendo a moverse entre ambos con respeto, curiosidad y fuerza renovada. La noche cayó sobre el rancho con un silencio que solo la lejanía del desierto podía ofrecer. Las estrellas titilaban en el cielo oscuro, reflejando su luz sobre los campos de trigo y las montañas lejanas. La brisa nocturna traía un frescor inesperado, y el canto lejano de un búho se mezclaba con el crujido de la madera en la cabaña. Nayeli estaba sentada junto a la chimenea, sus piernas recogidas sobre la manta, mientras Ethan y Laila preparaban la cena en la pequeña cocina. Había algo en la quietud de esa noche que la hizo bajar la guardia, aunque solo un poco. El fuego iluminaba su rostro, resaltando la dureza y la juventud en sus facciones. Por un instante parecía más frágil de lo que Ethan había imaginado, y él lo notó. Se sentó en silencio a su lado sin invadir su espacio, solo compartiendo la cercanía que la situación permitía. Lila, ocupada con un cuenco de pan, miraba de reojo a Nayeli, como si intuyera que esa noche algo importante estaba por suceder. «He perdido mucho», comenzó Nayeli, su voz un susurro apenas audible. «Mi tribu, mi hermano, los que sobrevivieron, no sé si». Se interrumpió, incapaz de continuar. Esa no dijo nada de inmediato, simplemente escuchó, manteniendo la calma y la paciencia que ya la habían acompañado durante días. No ofreció palabras vacías de consuelo, solo permaneció allí, un ancla silenciosa en un mar de recuerdos dolorosos. Nayeli respiró hondo, dejando que las lágrimas reprimidas durante tanto tiempo se filtraran, cayendo lentamente sobre sus manos. «Era mi responsabilidad protegerlos», continuó más firme, aunque la voz le temblaba. «Pero no pude. Me persiguieron, nos mataron, y solo yo quedé. No sé cómo sobreviví». Ethan asintió con comprensión. Sabía que hablar de pérdidas profundas no era fácil para nadie, y menos aún para alguien que había vivido toda su vida en un entorno donde la fuerza y la vigilancia constante eran esenciales para sobrevivir. No la interrumpió, no intentó cambiar su relato. Su silencio era su respeto, su manera de decir, «Te creo, estoy aquí, no estás sola». Lila, sentada cerca, colocó un brazo alrededor de Nayeli de manera torpe pero tierna, como si quisiera protegerla sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. La guerrera apache, sorprendida por el gesto, permitió que esa calidez infantil penetrara en su corazón endurecido. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía dejarse sentir sin temor a ser juzgada o castigada. «Mi hermano», dijo Nayeli, secándose las lágrimas con la parte superior de su brazo. «Tayan estaba conmigo, hasta que nos atacaron. No pude salvarlo. Ni siquiera pude despedirme». Ethan colocó una mano sobre la suya, un contacto breve, respetuoso, que no exigía reciprocidad. Era un gesto de humanidad simple pero poderoso, un recordatorio de que alguien estaba allí para ella, incluso cuando el mundo le había fallado. Nayeli, acostumbrada a depender solo de sí misma, sintió un leve estremecimiento al percibir que podía confiar, aunque solo un poco, en la presencia de otro ser humano. «Lo siento mucho», dijo Ethan con voz baja. «No puedo imaginar lo que has vivido,
pero sé que sobreviviste por algo más que suerte. Tu fuerza te trajo hasta aquí. Nayeli lo miró y en sus ojos se mezclaron la desconfianza y el reconocimiento. Nadie, jamás, había hablado con ella de esa manera. No como víctima, ni como un trofeo, ni con lástima. Ethan no intentaba cambiar su historia ni minimizar su dolor. Solo escuchaba y validaba su existencia. Durante horas, Nayeli continuó contando fragmentos de su vida, recuerdos de su tribu, de los días de caza y de aprendizaje, de los momentos de felicidad que se entremezclaban con la tragedia que la perseguía. Ethan escuchaba en silencio, asintiendo cuando era apropiado, permaneciendo presente sin invadir. Cada historia, cada suspiro, cada lágrima, fortalecía un vínculo silencioso entre ellos, un puente que iba más allá del cuidado físico que él le había ofrecido desde el primer día. Cuando la vela se consumió y solo quedaba la luz del fuego, Nayeli cerró los ojos no por cansancio, sino por un alivio extraño. Por primera vez en semanas, se permitió sentir que podía compartir su dolor sin temor. Ethan permaneció a su lado, vigilante, respetuoso, ofreciendo compañía silenciosa. Lila, dormida en un rincón, completaba la escena. Una imagen de hogar que la guerrera apache nunca habría imaginado encontrar. En ese instante, Nayeli comprendió algo que cambiaría su percepción del mundo, que la fuerza no solo residía en la supervivencia física, sino también en permitir que alguien entrara en tu vida, escuchara tu historia y simplemente permaneciera allí, sin juicio, sin exigencias. Y mientras el fuego chisporroteaba suavemente, ella supo que, aunque el pasado no desaparecería, había un lugar donde podía empezar a sanar. El viento del desierto soplaba con fuerza esa tarde, levantando nubes de polvo que se arrastraban sobre los campos del rancho como fantasmas silenciosos. Nayeli estaba en el corral, ajustando las cuerdas de un pequeño establo, cuando Ethan apareció desde la casa, su rostro más grave de lo habitual. Había algo en la tensión de sus hombros, en la manera en que sus ojos azules recorrían el horizonte, que hizo que el corazón de Nayeli se acelerara. «Han oído rumores», dijo Ethan con voz baja, cercana sin levantar demasiado el tono. «Un grupo de cazadores de recompensas ha pasado por los alrededores. Dicen que buscan a una apache herida escondida en algún rancho». Nayeli se tensó inmediatamente. Cada recuerdo del cañón, cada disparo, cada emboscada regresó en un instante. Su cuerpo se preparó para huir, para luchar, para sobrevivir. Era un instinto que no podía ignorar, una memoria heredada de años de supervivencia. «¿Y si vienen aquí?», preguntó con voz dura, tratando de mantener el control sobre la rabia y el miedo que la recorrían. «No podemos esperar a que entren y nos maten». Ethan asintió comprendiendo la gravedad de la situación. No podía subestimar la amenaza. Estos hombres no eran soldados convencionales, ni buscaban justicia. Buscaban recompensa y venganza, y una mujer apache herida era su objetivo. Su mirada se endureció mientras contemplaba el rancho, sus recursos limitados y la única vida que estaba bajo su protección. «Tienes que quedarte adentro», dijo finalmente. «Voy a preparar el granero y asegurar todo. No quiero que salgas de aquí hasta que esto termine». Nayeli lo miró entre indignada y asustada. La idea de quedarse encerrada mientras el peligro acechaba no le gustaba. Su orgullo y su instinto de supervivencia gritaban que debía actuar, que debía luchar. Pero algo en la determinación de Ethan, en la forma en que no la miraba con lástima sino con respeto, le hizo comprender que no podía enfrentarse sola a estos hombres. «No voy a ser un estorbo», dijo finalmente con voz tensa. «Pero tampoco puedo quedarme quieta mientras me buscan como si fuera un animal». Ethan respiró hondo, consciente de que no podía obligarla a sentir miedo o a depender completamente de él. Su respeto por la fuerza y el orgullo de Nayeli era tan fuerte como su deseo de protegerla. «No lo está haciendo», respondió. «Solo quiero que tengas una oportunidad. Aquí, en el granero, podremos resistir si vienen. Pero necesito que confíes en mí». Mientras hablaban, Lila apareció entre ellos con los ojos abiertos de par en par. La niña parecía comprender la tensión sin necesidad de explicaciones. Su mano se aferró a la pierna de Nayeli, buscando seguridad. La guerrera apache, con una mezcla de ternura y fuerza, sostuvo la mano de la niña y le dio un leve asentimiento. Aunque todavía sentía la furia de la amenaza que se aproximaba, también entendió algo importante. No estaba sola. Ethan comenzó a asegurar las puertas y ventanas del granero, reforzando los cierres con tablas y cuerdas. Su experiencia como granjero y hombre práctico se combinaba con la urgencia de proteger a alguien más allá de su familia. Nayeli lo observaba, reconociendo la estrategia en sus movimientos, la lógica en cada decisión. Aunque no confiaba completamente en que los cazadores no encontrarían la manera de acercarse, comprendió que la preparación y la astucia podían ofrecer más posibilidades de supervivencia que la huida desesperada. «Si vienen, debemos mantenernos juntos», dijo Ethan finalmente.
No hay otra opción. Nayeli asintió dejando que la tensión del miedo se mezclara con un respeto silencioso. Comprendía que Ethan no solo estaba protegiendo el rancho, sino también a ella y a Lila. En ese momento, la desconfianza y la rabia que sentía hacia los hombres blancos comenzaron a suavizarse, reemplazadas por un reconocimiento silencioso de la fuerza y la honestidad de Ethan. Mientras el sol caía detrás de las colinas, proyectando sombras largas sobre el rancho, Nayeli se preparó mentalmente. Sabía que no sería fácil, que la batalla no sería solo física, sino también un juego de paciencia, estrategia y coraje. Pero también sabía algo más. Por primera vez desde que había despertado en esa cama, sentía que podía confiar en alguien lo suficiente como para enfrentar juntos el peligro. En el silencio creciente del rancho, el viento susurraba entre los árboles, recordando que la amenaza estaba cerca. Ethan y Nayeli intercambiaron una mirada, un pacto silencioso. Protegerían el granero, protegerían a Lila y enfrentarían lo que viniera juntos. La guerra que había dejado el cañón no había terminado. Pero ahora, por primera vez, Nayeli tenía aliados. Y eso le daba un filo de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. El sol apenas se había ocultado detrás de las colinas cuando el silencio del rancho se volvió tenso, casi eléctrico. Nayeli estaba en el granero, ajustando una cuerda que sujetaba la puerta principal, mientras Ethan revisaba los cerramientos de las ventanas. Lila dormía en la habitación contigua, ajena al peligro que acechaba. La brisa del desierto traía consigo un olor metálico, polvo y la sensación de que algo se acercaba, un presagio que solo los sentidos entrenados podían detectar. «Están aquí», susurró Nayeli con voz firme pero controlada, señalando una sombra que se movía a través del campo. Ethan asintió sin pronunciar palabra. No había tiempo para preguntas ni explicaciones. Ambos se movieron con la precisión de quienes habían aprendido a leer los movimientos de los demás y del enemigo. Ethan abrió una pequeña trampilla en la pared del granero, lo suficiente para observar sin ser visto, mientras Nayeli se agazapaba detrás de los fardos de heno. Sus ojos negros eran faros de alerta y cálculo. Cada músculo, cada respiración estaba preparado para reaccionar al mínimo movimiento de los intrusos. Los cazadores avanzaban con cautela, sus botas levantando polvo seco que flotaba en el aire. Llevaban rifles y cuchillos, confiados en que una mujer herida no podría representar una amenaza significativa. Pero no conocían a Nayeli ni la inteligencia de Ethan. Cada paso que daban, cada gesto que hacían era observado y analizado. «Cuando entren, mantente detrás de mí», susurró Ethan sin dejar de vigilar el exterior. Nayeli asintió, su respiración medida, sus sentidos afinados al máximo. Sabía que no podía depender únicamente de su fuerza física. Necesitaba estrategia, paciencia y sobre todo aprovechar la ventaja del terreno. Cada sombra, cada rincón del granero, cada fardo de heno podía convertirse en un punto de ventaja. El primer cazador empujó la puerta del granero con brusquedad. El chirrido de la madera resonó como un trueno en la calma del rancho. Ethan, rápido y preciso, golpeó con la parte trasera de su rifle, derribando al hombre antes de que pudiera reaccionar. Nayeli, como un rayo, se lanzó desde su escondite, usando la fuerza del impulso para derribar al segundo cazador que entraba por la ventana lateral. Su entrenamiento apache se manifestaba en cada movimiento, ágil, letal, medido. Cada acción era rápida y eficiente, sin desperdicio, sin piedad para quienes amenazaban su nueva vida. El choque se convirtió en un ballet violento de cuerpo y mente. Ethan y Nayeli se movían coordinados sin necesidad de palabras, sus gestos sincronizados como si hubieran luchado juntos toda la vida. Cada cazador que intentaba avanzar era detenido por la fuerza combinada de ambos. Ethan con su conocimiento del entorno y su fuerza, Nayeli con su agilidad y precisión. La tensión era máxima. Un solo error podría costarles la vida. «Cuidado en la ventana trasera», advirtió Nayeli señalando con rapidez. «2 más intentan entrar por ahí». Ethan reaccionó de inmediato, cerrando la trampilla mientras derribaba a los intrusos. Los movimientos eran rápidos, calculados y cada segundo contaba. La adrenalina recorría sus venas, pero ninguno cometía errores. El miedo era controlado, transformado en concentración pura. Lila, ajena al caos, dormía tranquila, protegida por la valentía de quienes la cuidaban. Cuando el último de los cazadores cayó derrotado, el silencio volvió al rancho, pesado y denso. Nayeli respiraba con dificultad, sudor y polvo cubriendo su rostro, pero la satisfacción de haber sobrevivido y protegido a Layla iluminaba sus ojos. Ethan se acercó a ella, colocando una mano firme sobre su hombro, sin palabras, solo un gesto de reconocimiento. «Lo hiciste bien», dijo finalmente, su voz calmada pero cargada de respeto. Nayeli lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de cansancio y algo nuevo. Respeto, no solo por Ethan,
sino también por sí misma, por su capacidad de enfrentar el peligro y sobrevivir en un mundo que nunca había sido suyo. La coordinación entre ellos, la confianza implícita, había salvado sus vidas y consolidado un vínculo silencioso que comenzaba a crecer más allá de la supervivencia física. Mientras el sol desaparecía por completo y la noche se adueñaba del valle, Nayeli comprendió algo profundo. No todos los hombres blancos eran enemigos, y no toda protección venía con precio. La fuerza podía ser compartida, y la confianza, aunque frágil, podía convertirse en un arma tan poderosa como cualquier rifle o cuchillo. Por primera vez desde que había despertado en la cama del granjero, Nayeli sonrió levemente, un gesto que mezclaba alivio, orgullo y la certeza de que, aunque la vida seguía siendo peligrosa, no tenía que enfrentarse a ella sola. El amanecer llegó con un aire fresco que arrastraba el polvo de la noche anterior. La cabaña del rancho estaba en silencio, salvo por los suaves pasos de Lila, que corría de un lado a otro, ayudando a Ethan a preparar la comida y a ordenar los utensilios. Nayeli, aún con el cuerpo adolorido por el enfrentamiento reciente, se sentó en la puerta del granero, observando cómo la luz del sol iluminaba el valle. La tensión de la noche anterior había dejado un eco en su mente, pero también había dejado algo más, la certeza de que, por primera vez en semanas, no estaba sola. Ethan apareció detrás de ella, cargando un cubo con agua fresca. No dijo nada al principio. Simplemente colocó el recipiente junto a Nayeli, permitiéndole beber y recuperar fuerzas. La simplicidad del gesto, la normalidad de la acción, tenía un efecto inesperado en la guerrera apache. No era un gesto heroico ni dramático. Era cotidiano, humano, y en esa humanidad residía su fuerza. «Debemos reforzar el granero», dijo finalmente con voz calmada. «No podemos depender solo de la suerte». Nayeli asintió reconociendo la verdad en sus palabras. Aunque habían repelido el ataque de los cazadores, sabía que no sería el último. Cada día traería un nuevo desafío, y la supervivencia dependía tanto de la preparación como de la fuerza bruta. Por primera vez su orgullo no le impedía aceptar ayuda. Comprendió que confiar en alguien no significaba debilidad, sino estrategia. Juntos comenzaron a reforzar las puertas y ventanas, colocando tablas adicionales, ajustando cierres y asegurando los techos. Cada acción era silenciosa pero llena de significado. Un acto de cooperación que fortalecía no solo la estructura del granero, sino también el vínculo entre ellos. Nayeli observaba cómo Ethan trabajaba con cuidado y precisión, y comenzó a entender que la fuerza de un hombre no residía únicamente en su capacidad de pelear, sino en su habilidad para proteger y prever. «Tú eres rápida y ágil», dijo Ethan mientras ajustaba una cuerda. «Si algo sucede, puedo contar contigo». Nayeli levantó la vista, sorprendida por la confianza implícita en sus palabras. Nadie, jamás, le había dicho algo así sin intención de manipularla. Su desconfianza se mezcló con una chispa de respeto. Por primera vez, se sintió vista no como un objeto de protección, sino como una aliada, alguien cuya fuerza y habilidad eran reconocidas y valoradas. Durante el resto del día, continuaron trabajando juntos, intercambiando gestos y miradas que, aunque simples, tenían un peso profundo. Ethan le mostraba cómo reforzar los puntos débiles, cómo improvisar defensas con los recursos limitados del rancho. Y Nayeli compartía su conocimiento de movimientos estratégicos, cómo observar el entorno y anticipar la acción del enemigo. La combinación de su entrenamiento apache con la experiencia práctica de Ethan creaba un equipo silencioso pero formidable. Al caer la tarde, se sentaron junto al fuego, respirando profundamente después de horas de trabajo. Lila, agotada pero feliz, se recostó cerca de Nayeli buscando el calor de su cuerpo. La guerrera apache, acostumbrada a la soledad, permitió que la niña se acomodara junto a ella, sintiendo un afecto inesperado y protector. Ethan, a pocos pasos, los observaba en silencio, respetando la cercanía sin invadirla. La escena era simple pero cargada de significado. Confianza compartida, protección mutua y la construcción de un hogar en medio de un mundo que aún podía ser cruel. «Gracias por ayudarme», dijo Nayeli finalmente con voz suave. «No solo por la batalla, sino por todo». Ethan asintió sin palabras grandiosas ni gestos exagerados. Su silencio era suficiente, un reconocimiento profundo de que la verdadera fuerza no siempre se mostraba en la violencia, sino en la constancia, la paciencia y la lealtad. Nayeli comprendió que podía confiar en él no ciegamente, sino lo suficiente para aceptar que juntos eran más fuertes que separados. Esa noche, mientras las sombras del valle se alargaban y la cabaña se llenaba del calor del fuego, Nayeli se permitió un pensamiento que no había tenido desde que despertó en la cama de Ethan. La vida podía ofrecer refugios inesperados, lugares donde la fuerza y la vulnerabilidad podían coexistir, y donde la confianza podía nacer de los gestos más simples.
Por primera vez entendió que su futuro, aunque incierto, no tenía que enfrentarlo sola. La preparación y la rutina del rancho no solo fortalecieron sus defensas, sino también la certeza de que había encontrado un aliado en Ethan y una familia improvisada en Lila. Esa noche, Nayeli durmió por primera vez con un hilo de tranquilidad, consciente de que la batalla por su supervivencia continuaría, pero también de que ahora tenía a alguien en quien confiar y junto a quien enfrentarlo. Después de días de tensión, peligro y constantes preparativos, el rancho parecía por primera vez un lugar de relativa tranquilidad. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la cabaña, iluminando los detalles sencillos del hogar. El polvo sobre los muebles, las tazas alineadas en la mesa, las herramientas cuidadosamente colgadas en la pared. Nayeli estaba sentada cerca de la ventana, observando cómo Lila corría entre los animales del corral, sus risas mezclándose con los sonidos del viento. La guerrera apache respiró hondo, permitiéndose un instante de descanso que no había experimentado desde mucho antes de la caída en el cañón. Ethan entró en la habitación con un balde de agua caliente y algunas hierbas para preparar un ungüento. Su presencia era silenciosa, sin imposición, solo compañía y cuidado. Colocó suavemente el balde cerca de Nayeli, sin hacer ruido, como si su mera proximidad fuera suficiente para marcar la diferencia. Ella lo miró de reojo, sus ojos negros estudiando cada gesto, reconociendo la paciencia y la atención que él le ofrecía. «Toma. Esto ayudará a limpiar la herida», dijo Ethan con voz tranquila, manteniendo cierta distancia para no invadir su espacio. Nayeli asintió aceptando el gesto sin palabras. La herida aún dolía, pero no solo era su dolor físico lo que necesitaba atención. Era también el cansancio emocional, el peso de semanas de miedo y soledad que empezaba a liberarse lentamente en la tranquilidad del rancho. Ethan, consciente de esto, no presionó ni hizo preguntas. Solo estaba allí, un pilar silencioso, una constante en un mundo que hasta ahora solo le había ofrecido traición y peligro. Mientras limpiaba cuidadosamente la herida de Nayeli, él mantuvo una conversación mínima pero cargada de significado. Hablaban del clima, de cómo la tierra había cambiado después de la tormenta, de la necesidad de preparar los campos para la próxima cosecha. Cada palabra era simple, pero representaba normalidad, estabilidad y sobre todo un puente hacia la confianza que se estaba construyendo. «Nunca pensé que un lugar como este pudiera sentirse seguro», dijo Nayeli finalmente, su voz baja, casi un susurro. Ethan asintió continuando con el cuidado de su herida. No la interrumpió, dejando que sus palabras flotaran en el aire como si fueran semillas plantadas para germinar. «A veces la seguridad es solo cuestión de paciencia y preparación», respondió con suavidad. «No es perfecta, pero puede existir». Nayeli lo miró por un instante reconociendo la verdad en sus palabras. No era solo la protección física lo que le ofrecía Ethan, era la constancia, la calma en medio del caos, la sensación de que podía existir un refugio sin condiciones. Por primera vez en semanas, su corazón se sintió ligero, aunque fuera apenas un poco, y permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Laila, jugando cerca, interrumpió apenas un instante con su risa, pero el momento no se rompió. Nayeli extendió una mano y rozó suavemente la cabeza de la niña, sintiendo un afecto inesperado y cálido. Ethan, observando desde el borde del fuego, no dijo nada, pero su mirada se suavizó, cargada de respeto y reconocimiento. La escena era simple: una mujer, un hombre y una niña compartiendo un instante de paz, lejos del peligro y del caos que los rodeaba. Esa noche, cuando la luz del día comenzó a desaparecer y las sombras se alargaron sobre el rancho, Nayeli y Ethan se sentaron cerca del fuego compartiendo un silencio cómodo. No necesitaban palabras. El simple hecho de estar presentes el uno para el otro decía más que cualquier declaración. Nayeli apoyó su espalda contra la pared, sintiendo la cercanía de Ethan sin sentir que invadiera su espacio. Un equilibrio que hasta entonces había parecido imposible. «Gracias», dijo ella finalmente con voz apenas audible. «Por no juzgarme, por estar aquí». Ethan asintió comprendiendo el peso de sus palabras. No respondió con promesas ni con declaraciones grandiosas. Simplemente permaneció allí, firme, paciente, demostrando que la verdadera fuerza residía en la constancia y el respeto mutuo. Esa noche, Nayeli comprendió algo importante. Podía empezar a confiar, aunque lentamente, en alguien más. La calma compartida, la rutina tranquila y la cercanía silenciosa estaban construyendo un vínculo más profundo que cualquier gesto heroico. Y mientras las llamas del fuego danzaban, proyectando sombras suaves sobre sus rostros, Nayeli permitió que un hilo de esperanza se colara en su corazón. Por primera vez desde que despertó en la cama del granjero, sintió que no estaba sola, que podía existir un futuro donde la fuerza y la vulnerabilidad coexistieran.
y que tal vez, solo tal vez, podía permitirse confiar en alguien más que en sí misma. La tranquilidad en el rancho no duró mucho. Apenas 2 días después del primer enfrentamiento, un nuevo indicio de peligro hizo que la tensión volviera a recorrer cada rincón. Nayeli estaba recolectando hierbas en el jardín del rancho cuando percibió un movimiento extraño en la distancia. Sombras que se deslizaban entre los arbustos, demasiado sigilosas para ser simples animales. Su instinto apache se activó de inmediato y su cuerpo se tensó como un arco preparado para disparar. «Ethan», susurró con urgencia mientras corría hacia la cabaña. No estamos solos, él la observó, comprendiendo la gravedad de su expresión. Sabía que no se trataba de un simple rumor ni de miedo infundado. Nayeli podía leer la tierra, los movimientos del viento, los indicios del peligro. Mejor que cualquier hombre armado. «Prepárate», dijo Ethan, mientras buscaba las armas y reforzaba las entradas del granero. Lila, que jugaba cerca, comprendió la tensión y se acercó a Nayeli. La guerrera apache la tomó en brazos con rapidez, asegurándose de que la niña estuviera a salvo. Sus ojos negros se encontraron con los de Ethan, y en ese instante ambos comprendieron algo crucial. La confianza entre ellos iba a ser puesta a prueba, y no podían permitirse dudar el uno del otro. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, el primer grupo de intrusos apareció en el límite del rancho. No eran los mismos cazadores de antes, sino hombres más numerosos, decididos y preparados para cualquier enfrentamiento. Ethan y Nayeli se miraron, cada uno reconociendo la habilidad del otro, pero también la necesidad de actuar en perfecta coordinación. «Confío en ti», dijo Nayeli con voz firme, apenas audible pero cargada de significado. Ethan asintió, reconociendo la profundidad de esas palabras. No eran solo promesas, eran un compromiso silencioso de alianza y cooperación. La estrategia comenzó a desplegarse de inmediato. Ethan dirigía desde la entrada principal, usando su conocimiento del rancho para controlar los puntos de acceso, mientras Nayeli se movía con sigilo entre las sombras, lista para emboscar a los intrusos que se acercaran demasiado. Cada gesto, cada movimiento estaba calculado para maximizar la ventaja y minimizar el riesgo. La coordinación era perfecta. Instinto apache y experiencia de granjero combinados en un equipo formidable. El primer contacto fue rápido y brutal. Nayeli se movió como un relámpago, derribando a un intruso que intentaba entrar por una ventana lateral, mientras Ethan bloqueaba la puerta principal, usando su fuerza y precisión. Cada segundo contaba. Cada error podía significar la muerte. Sin embargo, la confianza mutua permitió que ambos anticiparan los movimientos del otro, cubriendo puntos ciegos y reaccionando con sincronización casi instintiva. «Atrás», gritó Ethan, señalando un pasillo que Nayeli debía cubrir. Ella obedeció sin vacilar, confiando en que Ethan estaba allí para protegerla, y él confiando en que ella actuaría con la precisión que siempre había mostrado. La coordinación era impecable, casi silenciosa, demostrando que la confianza no era solo emocional, sino estratégica, un lazo tangible que podía salvar vidas. Después de varios minutos intensos, los intrusos comenzaron a retroceder, superados por la resistencia combinada de Ethan y Nayeli. Ninguno de los dos había resultado herido gravemente, y Lila permanecía a salvo, protegida por la fortaleza de su alianza. La adrenalina bajó lentamente, y ambos se miraron respirando con dificultad, pero con una sensación compartida. Habían sobrevivido juntos, no solo por fuerza, sino por confianza y cooperación. «Lo logramos», dijo Ethan, su voz suave pero cargada de respeto. Nayeli asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa, la primera verdadera desde que llegó al rancho. No era solo alivio, era reconocimiento de que habían superado la prueba juntos, fortaleciendo no solo su alianza estratégica, sino también el vínculo emocional que los unía. Por primera vez, Nayeli entendió que podía depender de alguien sin sentir que traicionaba su orgullo o su independencia. Esa noche, mientras el rancho se calmaba nuevamente, los dos compartieron un momento de silencio junto al fuego. No hicieron declaraciones grandiosas ni promesas innecesarias. Simplemente permanecieron juntos, conscientes de que habían pasado la prueba más difícil hasta ahora y que, gracias a la confianza mutua, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Lila, dormida cerca, completaba la sensación de hogar improvisado que habían construido juntos. En ese instante, Nayeli comprendió algo definitivo. La verdadera fuerza no solo residía en la habilidad para sobrevivir, sino también en la capacidad de confiar y depender de alguien más, y en la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier amenaza. La calma tras la tormenta fue breve, pero permitió que Nayeli y Ethan experimentaran algo que hasta entonces había sido imposible: tiempo para reconocerse más allá del peligro. La noche cayó sobre el rancho con un silencio diferente, cargado no de tensión,
sino de la calidez de la cercanía compartida. Lila dormía profundamente en la habitación contigua, ajena a las emociones que comenzaban a florecer entre la guerrera apache y el granjero que la había salvado. Nayeli estaba sentada junto al fuego, limpiando sus manos y revisando pequeñas heridas que aún picaban después de los enfrentamientos. Ethan se acercó con una jarra de agua caliente y un paño limpio. Sus movimientos eran suaves, cuidadosos, casi ceremoniosos, y la simpleza de la acción hizo que Nayeli lo mirara por un instante más largo de lo habitual. Había algo en su presencia, en la manera en que no imponía su fuerza, sino que ofrecía su apoyo sin condiciones, que empezaba a despertar sentimientos que ella no esperaba. «Debes descansar un poco», dijo Ethan, dejando el paño junto a ella y tomando asiento a una distancia respetuosa. «No quiero que te sobreexijas». Nayeli arqueó una ceja, divertida por la insistencia, pero también conmovida por la consideración. En su mundo, los gestos de cuidado eran raros y a menudo significaban manipulación. Aquí, con Ethan, cada acto de preocupación parecía genuino, desprovisto de ego o intención oculta. Lentamente su tensión comenzó a aflojarse, reemplazada por una curiosidad silenciosa y un respeto creciente que, sin darse cuenta, empezaba a mezclarse con algo más cálido: la atracción. «Gracias», dijo Nayeli finalmente, su voz suave pero firme. «Por estar aquí, por todo». Ethan sonrió apenas, no con dramatismo, sino con sinceridad. Sus ojos azules reflejaban la luz del fuego, y en ellos Nayeli pudo percibir algo que la sorprendió: admiración, ternura y un interés que iba más allá de la simple protección. Por primera vez, la guerrera apache se permitió un pensamiento que hasta ahora había evitado. Podría confiar en él, y no solo por supervivencia, sino porque algo en su presencia le ofrecía un refugio emocional que no había experimentado antes. Se produjo un silencio cómodo entre ellos, un espacio donde no eran guerrera y granjero ni protectora y protegido, sino simplemente dos seres humanos compartiendo el calor del fuego y la cercanía de la noche. Nayeli se dio cuenta de que sus dedos temblaban ligeramente al acercar el paño a su herida, y Ethan, percibiéndolo, colocó suavemente su mano sobre la suya para guiarla con cuidado. No había presión, no había expectativas, solo un contacto que comunicaba comprensión y cercanía. «Nunca pensé que podría sentir algo así», susurró Nayeli, más para sí misma que para él, mientras su mirada se suavizaba. Estar aquí, sentir que puedo confiar, es nuevo para mí». Ethan no dijo nada de inmediato. Su silencio era parte de la conversación, una manera de validar sus palabras sin interrumpirlas. Luego, con un gesto sencillo, deslizó su mano para asegurar el paño mientras ella limpiaba la herida, y Nayeli permitió que su proximidad no solo fuese tolerada, sino bienvenida. Fue un acto pequeño, pero cargado de significado, la primera chispa de intimidad física que no era amenaza ni obligación, sino elección mutua. Mientras la noche avanzaba, ambos compartieron historias breves, recuerdos de su infancia, sueños y temores. Nayeli habló de los días en la tribu, de su hermano Tayán, de la vida que había perdido y de la fuerza que la había mantenido viva. Ethan habló de su rancho, de su hija Lila, de la soledad que había sentido antes de encontrarla a ella. Cada palabra, cada gesto fortalecía la conexión invisible entre ellos. Tejía un hilo de confianza y de atracción que ninguno había anticipado, pero que ambos sentían crecer. Cuando finalmente se levantaron para preparar a Laila para dormir, sus manos se rozaron accidentalmente al pasar juntas, y ambos sonrieron con un rubor discreto. No fue un gesto grandioso ni dramático, solo un toque que hablaba más que cualquier palabra, la aceptación de que había algo más entre ellos, un vínculo que empezaba a trascender la supervivencia y convertirse en afecto genuino. Esa noche, mientras la brisa nocturna acariciaba el rancho y el fuego chisporroteaba suavemente, Nayeli comprendió que algo estaba cambiando en su corazón. La confianza había dado paso a la atracción, y la atracción, a su vez, abría la puerta a la posibilidad de algo que jamás había imaginado: amor. Por primera vez desde que despertó en la cama del granjero, Nayeli permitió que una sonrisa sincera se dibujara en su rostro. Consciente de que, aunque el pasado seguía siendo doloroso y el futuro incierto, había encontrado un hombre que podía enfrentar junto a ella no solo los peligros del mundo, sino también los misterios del corazón. El sol se elevaba lentamente sobre el rancho, bañando los campos y la cabaña con un cálido resplandor dorado. El aire estaba lleno del aroma de la tierra húmeda y del heno recién cortado, una promesa silenciosa de vida y continuidad. Nayeli se encontraba en la puerta del granero, observando cómo Ethan alimentaba a los animales mientras Laila jugaba a su alrededor, completamente ajena a los peligros que habían acechado el rancho semanas atrás. Por primera vez desde su llegada, todo parecía en paz. El camino había sido arduo: enfrentamientos, miedo,
Noches sin dormir y la constante sensación de amenaza habían forjado no solo sus habilidades, sino también la relación que los unía. Nayeli había aprendido a confiar en Ethan de manera profunda, y él, a su vez, había llegado a comprender la fuerza, el orgullo y la inteligencia de la guerrera apache. No era solo protección mutua lo que los mantenía unidos, sino un vínculo emocional y afectivo que había crecido en medio de la adversidad. Ethan se acercó a Nayeli con una sonrisa suave, dejando que su mirada se encontrara con la de ella. Había algo en su presencia que hacía que el mundo pareciera más estable, más seguro. No necesitaban palabras para comunicarse. El simple hecho de estar allí, juntos, decía más que cualquier declaración. «El rancho está tranquilo por ahora», dijo Ethan, apoyando una mano sobre el marco de la puerta. «Pero sé que no todo estará siempre bajo control». Nayeli asintió reconociendo la verdad en sus palabras. La vida había sido dura y seguía siendo incierta, pero había aprendido que la verdadera fuerza no residía solo en la supervivencia física, sino en la capacidad de construir un hogar y confiar en quienes la rodeaban. Miró a Lila jugando cerca, a los animales descansando, y luego a Ethan, y sintió que por primera vez podía permitirse respirar profundamente y sentir que todo estaba bien. «No importa lo que venga», dijo Nayeli, su voz firme pero cargada de emoción. «Mientras estemos juntos, podremos enfrentarlo». Ethan sonrió acercándose a ella y tomando suavemente su mano. No era un gesto posesivo, sino un recordatorio silencioso de que estaban unidos por algo más fuerte que la adversidad. Respeto, confianza y afecto profundo. Nayeli, acostumbrada a la soledad y a depender solo de sí misma, permitió que la cercanía se sintiera natural, reconociendo que había encontrado un lugar donde podía ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Juntos caminaron hacia la cabaña, con Lila corriendo delante y riendo, su alegría llenando el espacio con luz y esperanza. Cada paso que daban era un símbolo de un futuro reconstruido, donde la protección, la colaboración y el amor podían coexistir en equilibrio. La guerrera apache y el granjero habían encontrado en el otro no solo un aliado, sino un compañero para la vida. Dentro de la cabaña, la rutina diaria se mezclaba con momentos de ternura y cuidado. Ethan enseñaba a Nayeli cómo mejorar los cultivos y las herramientas del rancho, mientras ella le mostraba formas de organizar la defensa del lugar y cuidar de Lila con estrategias aprendidas de su vida en la tribu. Cada gesto era parte de un aprendizaje mutuo, pero también una expresión de intimidad y respeto compartido. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Ethan y Nayeli se sentaron juntos en el porche, observando cómo la luz dorada iluminaba el valle. Laila dormía la siesta dentro, y el rancho estaba en silencio, salvo por el susurro del viento y el canto lejano de los pájaros. Nayeli apoyó su cabeza en el hombro de Ethan, y él rodeó su cintura con un brazo protector, una postura natural, cómoda y silenciosa. «Nunca pensé que podría sentirme así», dijo Nayeli, susurrando contra su pecho. «Seguro en casa y, amada». Ethan la miró con suavidad, su voz cargada de sinceridad y afecto. «Y yo nunca imaginé que alguien como tú llegaría a cambiar mi vida por completo. Pero aquí estás, y no quiero que te vayas nunca». El silencio que siguió estuvo lleno de significado. No necesitaban promesas grandiosas. Todo lo que habían vivido, todo lo que habían superado juntos, ya era la declaración más fuerte. La confianza, la seguridad y el amor habían sido ganados con acción y tiempo, y ahora eran reales, tangibles, inquebrantables. Con la noche cayendo, los tres se reunieron en la cabaña. Lila en medio, Nayeli y Ethan a su lado formaban una pequeña familia improvisada pero sólida y completa. La guerrera apache ya no se sentía desplazada ni sola. Había encontrado un hogar, y con él, la certeza de que podía enfrentar cualquier adversidad no solo con fuerza, sino con amor. Cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, Nayeli miró a Ethan y susurró: «Gracias por elegirme». Él respondió con una sonrisa y un suave abrazo. No hay nada que prefiera más. El rancho estaba tranquilo. El peligro había pasado. Al menos por ahora. Pero Nayeli sabía algo fundamental. Aunque el mundo siguiera siendo incierto y lleno de desafíos, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentarlo todo. Y por primera vez, al despertar en ese hogar que habían construido juntos, la guerrera apache sintió que realmente estaba viva. No solo sobreviviendo, sino viviendo. Amando y siendo amada. El sol se elevaba sobre el valle, iluminando un nuevo día y un nuevo comienzo. Nayeli, Ethan y Lila estaban listos para enfrentarlo juntos, como familia, como compañeros y como corazones que habían aprendido a confiar, a proteger y a amar más allá del miedo y la adversidad.